Muy bien, chicos. Continuemos entonces con nuestro tercer video. En este tercer video vamos a trabajar directamente en DFD, o por lo menos a iniciar ese trabajo. Para esto es importante revisar cómo funciona DFD y cómo pasamos del papel a DFD. Arranquemos con la primera parte. Para esta primera parte les voy a recordar unos elementos que están en la guía y que son importantes para que usted pueda desarrollar este trabajo. Vamos entonces a la plataforma donde usted encontrará dentro de la carpeta de programación, en la carpeta semanas 2 y 3 del segundo periodo, la siguiente información. Una información de las actividades y una información de los recursos. Vamos a mirar primero los recursos y luego miramos las actividades. En los recursos usted va a encontrar los siguientes elementos. Usted va a encontrar la carpeta FreeDFD 1.1, va a encontrar dos guías que le van a permitir ampliar el conocimiento y el manejo en el programa DFD. En su momento, en el siguiente video, les haré referencia a esas dos guías porque van a necesitar. No las coloqué ahí por casualidad, sino para que realmente usted vaya a ellas para poder realizar los ejercicios que le asigné. Pero por ahora miremos la carpeta FreeDFD. Esta carpeta, o más bien esta versión de DFD, es una versión portable, lo que quiere decir que no requiere que usted lo instale en su computador, pero sí es necesario que usted tenga completos todos los archivos de la carpeta. Cuando usted le da clic a la carpeta, se inicia una descarga. Una vez que usted haya descargado los archivos de esta carpeta, entonces lo que usted podrá hacer o lo que usted va a encontrar es lo siguiente. Usted va a encontrar que le descarga la carpeta FreeDFD 1.1 con todos estos 15 elementos. Todos los elementos son necesarios para que el programa funcione. Por tanto, usted no debe borrar ninguno. Es más, hay una carpeta ejemplos donde usted encontrará algunos ejemplos de programas hechos en DFD. Pero miremos lo que en este momento nos interesa y es cómo ingresar al programa. Usted va a encontrar dentro de esos 15 elementos 3 archivos que son de tipo aplicación. Un archivo que se llama DFD English, otro que se llama DFD Español y otro que se llama DFD Portugués. Esto quiere decir que son las versiones de lenguajes o de idiomas en los que usted va a encontrar los menús y las opciones. No quiere decir que sus mensajes o su programa deba escribirlos en inglés o en portugués. Pero yo le sugiero que usted utilice la versión en español mientras usted se adapta y se acostumbra al entorno de trabajo. Entonces, para poder abrir DFD, usted hace doble clic en el símbolo, en el archivo de aplicación DFD español. Cuando usted ingresa al programa, se encuentra con este entorno de trabajo. Observe algo. El programa automáticamente le inserta el inicio y el fin de su diagrama. Recordemos entonces que DFD, según nos lo dice en la guía, es un programa para realizar diagramas de flujo. Los diagramas de flujo se han implementado para poder hacer simulaciones de los pseudocódigos que un programador está diseñando. Es una herramienta reciente, digo yo reciente desde los años 90 hacia acá, porque antes de los años 90 quien hacía los programas tenía que simular cómo funcionaría ese programa haciendo seguimiento en el papel. Y luego, después de que había hecho ese seguimiento y se había asegurado de que las variables funcionaban, que los procesos funcionaban, entonces sí se sentaba a transcribir en el código, en un lenguaje de programación, todas esas instrucciones que había plasmado previamente en un pseudocódigo. Nosotros tenemos la facilidad de esta herramienta que nos permite mirar cómo se va a comportar el pseudocódigo que hemos diseñado antes de sentarnos a transcribir a un lenguaje de programación. Usted va a encontrar además en el programa de DFD, por ejemplo,
toda la barra de archivos donde tiene las opciones o varias de las opciones que encuentra en la zona gris a manera de iconos. Vamos a mirar las principales. El primer icono es para crear un nuevo diagrama. El siguiente icono, que es un folder amarillo abierto, es para abrir un diagrama que usted ya ha creado. El siguiente es un disquete, que es el símbolo estándar para guardar. Luego sigue el símbolo de imprimir y luego hay 4 opciones del menú edición. Cortar, que es la tijera, copiar, que es las hojitas dobles, y pegar, que es una carpetica con una hojita. Y está el de eliminar, que es para quitar o para suprimir algún símbolo. También están unas opciones para ejecutar. Está la opción con un triangulito similar al icono de la grabadora para darle play, pero en este caso es ejecutar. Está el símbolo para darle stop o detener y está el símbolo para pausar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el stop detiene completamente la ejecución del programa y el pausar hace una pausa para que podamos hacer una corrección, pero luego continuar ejecutándolo. Están estos iconos que son para ejecutar paso a paso. Estos son muy útiles cuando tenemos programas muy largos y necesitamos observar el comportamiento paso por paso de cada una de las instrucciones que hemos visto, que hemos insertado, perdón. Y están 2 lupas, una para disminuir el zoom y otra para ampliarlo o para acercar. Entonces, cuando hacemos uso de ellas, vamos notando que los símbolos se hacen más grandes o más pequeños de acuerdo a la que esté usando. Y hay una segunda fila de símbolos o de iconos. Como DFD es un diagrama de flujo, en los diagramas de flujo, para indicarle instrucciones al computador se utilizan símbolos. En el pseudocódigo que hacíamos en el papel utilizábamos palabras reservadas, recordemos eso, palabras reservadas a través de las cuales le indicábamos algo al computador, una instrucción precisa, por ejemplo, mostrar por pantalla, ingresar por teclado, hacer un proceso matemático, como ya lo hemos repasado en los videos anteriores. Pero en los diagramas de flujos, en los programas de diagramas de flujos y en los diagramas de flujo en general, no se utilizan palabras reservadas, sino símbolos. Entonces, vamos a notar, por ejemplo, que tenemos el icono para seleccionar o el icono cursor, tenemos el icono asignación, tenemos el icono ciclo mientras, el icono ciclo para, decisión, lectura, salida, llamada. Y están otros para tener acceso a funciones o a programas creadas dentro de una aplicación. Está para llamar a un subprograma que está antes, que es el que está más adelante, para crear un nuevo subprograma o para eliminar un subprograma que hayamos creado. Por ahora nos vamos a concentrar en 3 símbolos importantes en DFD, 3 símbolos básicos en DFD porque es lo que estamos haciendo en este momento. Esos son el símbolo de asignación, el símbolo de lectura y el símbolo de salida. ¿Cómo puedo utilizar esos símbolos? Sencillamente le hago clic y vengo a insertarlos debajo de, en este caso, el inicio. Pero cuando ya he insertado un símbolo y necesito agregar otro, entonces hago el mismo proceso, lo selecciono y me ubico debajo. Observen que en otra zona donde no puedo insertar el símbolo, el mouse tiene una figurita de cancelado, de que no es permitido allí. Pero cuando ya me acerco al sitio donde puedo insertar, ya el mouse toma una forma de una manito con una representación pequeña del símbolo que quiero insertar, diciéndome que está habilitado ese espacio, que ese es el espacio habilitado para insertar el símbolo. Le hago clic y él automáticamente queda. Eso ocurre con todos los símbolos
que yo quiera o necesite insertar. Y mientras estén las flechas, voy a poder insertarlos. Recordemos que en la guía también dice que cada instrucción va unida por una línea de flecha, así como lo estamos viendo acá. Muy bien. Una vez yo empiece a insertar símbolos, se habilita o se activa el icono para guardar. O yo puedo tener acceso a ese icono desde el menú archivo y la opción guardar. Cuando yo le doy la opción guardar, entonces me presenta una ventanita donde yo puedo ubicar en qué lugar lo voy a guardar y qué nombre le voy a colocar. Pongámosle ejemplo 1 por acá para efectos del video, y ya acá en la primera línea del programa puedo ver toda la ruta donde quedó guardado el archivo y cómo le puse al archivo. Vamos entonces a cerrar. Supongamos que ya terminamos, que ahí quedó nuestro código y cerramos. ¿Cómo tener acceso a eso que realicé? Entonces, nosotros iríamos, normalmente ubicaríamos donde quedó y le daríamos doble clic. Pero resulta que como esta es una versión portable, no me permite tener acceso así. Entonces, cuando yo quiera abrir un archivo de un diagrama que ya he hecho previamente, necesariamente tengo que abrir primero DFD y desde el DFD ya le doy la opción de abrir o la opción de archivo abrir. Por cualquiera de las dos rutas está bien. Entonces le doy ahí la opción abrir y él me permite acá ubicar en donde todas las carpetas que yo tengo y dentro de esa carpeta en dónde fue que dejé guardado mi anterior diagrama. Y ya de ahí en adelante puedo continuar con el diagrama que estoy diseñando. Para poder modificar la información o agregar la información que necesito en cada uno de los símbolos, siempre voy a hacer doble clic. Al hacer doble clic, por ejemplo, en el símbolo de salida por la pantalla, se abre esta ventana donde yo puedo escribir el mensaje que necesito. Para el símbolo de lectura, por ejemplo, entonces se abre también una ventanita con el nombre entrada de valores por teclado y la opción leer, que así se llama el símbolo en DFD. Esto está explicado ampliamente en la guía de trabajo y es donde yo puedo simplemente colocarle el nombre a la variable que ya tengo definido en mi proceso de análisis. Y por ejemplo, en el símbolo de asignación, que es para escribir los procesos matemáticos, las operaciones matemáticas, si yo hago doble clic, me va a abrir también una ventana, pero tengo 3 líneas en esa ventana. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo la opción de escribir en un mismo símbolo de asignación 3 operaciones matemáticas. No quiere decir que debo utilizar los 3 espacios. Si solamente voy a hacer una operación matemática, utilizo la primera franja. Si voy a utilizar 2, pues entonces utilizo la primera y la segunda franja y ya. La última puede quedar en blanco. Si necesito 4, hacer 4 operaciones matemáticas porque la profe me pidió sumar, restar, multiplicar y dividir 2 números, entonces coloco 2 símbolos de asignación seguidos, utilizando del primer símbolo los 3 espacios y del segundo símbolo el primer espacio y me quedarían los 2 de ese segundo símbolo libres, pero allí completaría las 4 operaciones matemáticas. Notemos algo, hay un rectángulo a la izquierda, hay una flecha y hay un rectángulo a la derecha. El punto de ubicación es la flecha. Entonces, en el rectángulo que hay antes de la flecha o a la izquierda de la flecha, yo coloco el nombre de la variable en la cual voy a guardar el resultado de la operación. Y en el rectángulo que está a la derecha de la flecha o después de la flecha,
coloco sencillamente la operación que quiero colocar o que quiero realizar. Por ejemplo, no sé, 20 dividido 4 o 20 dividido n, dependiendo de lo que esté realizando. ¿Ok? Entonces, eso es en términos generales cómo funciona el programa DFD. Recordemos que para abrir un diagrama que ya he creado, que ya he guardado, tengo que abrir DFD y desde DFD abrir ese diagramita porque si no, no me va a permitir trabajarlo. Devolvámonos entonces a nuestro video. Ya trabajamos cómo funciona a grandes rasgos DFD. Vamos a mirar ahora cómo pasar de lo que tenemos en el papel, que finalmente es el pseudocódigo, cómo pasar esto a DFD. Para realizar esta parte, retomemos ese pseudocódigo. Los primeros dos pasos del pseudocódigo es, primero, inicio y segundo, un mensaje de pantalla en el cual estamos saludando al usuario y le estamos explicando en qué consiste la aplicación en la que él está trabajando. Entonces, para pasar a DFD ya no vamos a escribir inicio, sino que utilizamos el símbolo inicio, que recordemos que sale automáticamente cuando yo abro el programa. Sale de forma automática el inicio y el fin. Pero luego entonces tendría que utilizar este símbolo que da la impresión de una pantalla antigua, siendo esta barriguita de acá la parte de vidrio que antes traían las pantallas, los monitores, ¿cierto? Y esta dando la impresión de la parte final donde se encontraban las tarjetas electrónicas. Entonces, cuando yo quiera escribir un mensaje por la pantalla utilizando DFD, entonces lo que hago es insertar el símbolo pantalla. Pero para poder ingresar el texto que quiero hacer leer al usuario, entonces debo de hacer doble clic sobre ese símbolo como lo expliqué en la primera parte. Recordemos que al hacer doble clic se me va a activar esta ventanita y dentro de esa ventanita que se llama salida por pantalla, para recordarme que voy a mostrar algo por pantalla, entonces yo puedo escribir el texto que necesito. Para ese segundo paso, el texto que necesito es sencillamente el saludo al usuario y la explicación de lo que hace la aplicación o el programita. Los puntos suspensivos quieren decir que allí usted puede colocar su texto como usted quiera. Tiene bastante espacio para hacerlo. Continuemos entonces. El siguiente paso, antes de continuar, así me iría quedando el pseudocódigo en DFD. Recordemos que el inicio y el fin están insertados automáticamente. En medio de los dos quedaría ya el símbolo de pantalla que me está reemplazando esta palabra reservada que usábamos en el papel en pseudocódigo, y dentro del símbolo queda el mensaje. Como aquí se da una vista previa, pues el mensaje pareciera que estuviera corto, mochado, como decimos nosotros comúnmente. Pero no, si hacemos doble clic nuevamente en el símbolo, pues voy a tener acceso a la ventana que mostré anteriormente, donde se puede leer completamente todo el texto que he colocado. Recordemos el uso de las comillas dobles como sugerencia para irnos adaptando a la escritura en lenguaje C. Muy bien. Sigamos con el pseudocódigo. El paso 3 y el paso 4 de mi pseudocódigo era ingresar el primer número de 4 cifras que sea mayor a 1000 y menor que 8999. Y eso que el usuario me ingresaba, pues lo voy a guardar en una variable que se llama número. Entonces venimos de un inicio, venimos de una primera pantalla, ahora en el tercer paso iría otra pantalla. Recordemos que al hacer doble clic sobre esa segunda pantalla, puedo agregar el texto que le quiero indicar al usuario. Ya sería, por favor, ingrese el primer número de 4 cifras, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el paso 4
me exige utilizar el símbolo para que la persona escriba el número. Recordemos que ese símbolo teclado me obliga también a que creemos una variable donde va a quedar guardado lo que el usuario escriba. En pocas palabras, en el paso 3 le estamos indicando al usuario que ingrese o que escriba una información, y en el paso 4 lo que estamos generando es el espacio para que pueda escribir el usuario y también el espacio de memoria donde va a quedar guardado lo que el usuario escribe. Por tanto, yo inserto el símbolo de lectura, de leer, pero al hacer doble clic en ese símbolo voy a poder escribir. Primero me va a salir una ventana como la que estamos observando, ya con el título entrada de valores por teclado, el nombre leer, que es como se llama el símbolo en DFD para la palabra reservada teclado, y dentro del espacio de escritura yo puedo escribir el nombre de la variable. Recordemos que los nombres de las variables no se escriben entre comillas, ni sencillas, ni dobles. Solamente se escribe el nombre de la variable tal como se lo he asignado en el proceso de análisis, en los datos de entrada o durante cualquier parte de ese proceso, respetando los estándares de los que ya hablamos en videos anteriores. Entonces, hasta el momento, así iría mi pseudocódigo en el diagrama de FD. Vamos en 4 pasos del pseudocódigo y si usted observa, vamos en 4 pasos del diagrama, exceptuando por el fin que él me lo coloca anticipadamente. Pero hasta aquí iría 1, 2, 3 y 4 pasos. Continuemos entonces. El paso 5 sería hacer un proceso. Y ese proceso yo lo definí en el pseudocódigo que iba a realizarse así. Adivinado va a ser igual a número 1 más 19.998. El símbolo en DFD para colocar procesos se llama asignación y es el rectángulo que vemos allí. Cuando hacemos doble clic en el rectángulo, recordemos que nos va a salir una ventana que nos da 3 espacios para que podamos escribir 3 operaciones matemáticas, pero que no es obligatorio utilizar los 3 espacios. Simplemente utilizo el que necesito o los que necesito y le doy a aceptar. Cuando hago eso, entonces tendría lo siguiente. Adivinado va a ser igual. En este caso, el igual se reemplaza por la flecha, lo que quiere decir que a la variable adivinado le voy a asignar el resultado de lo que estoy haciendo o lo que estoy indicando en la parte derecha. Para este caso, adivinado, ¿qué va a tener asignado o a qué va a ser igual? Son dos expresiones que significan lo mismo, son dos expresiones equivalentes. Adivinado va a ser igual o va a tener asignado el resultado de lo que el usuario haya escrito y haya quedado guardado en número 1 más 19.998, porque ese es el primer proceso matemático que hay que realizar y que ya explicamos ampliamente en los videos anteriores. Como no necesito hacer más procesos matemáticos en este símbolo, le doy clic en aceptar y él sencillamente sale de ese símbolo. Miremos el paso 6. El paso 6 es otra pantalla. Entonces yo inserto un símbolo de pantalla, le doy doble clic sobre el símbolo para poder escribir el mensaje que quiero mostrar. Pero notemos algo. En el paso 6 de mi pseudocódigo, yo estaba diciendo que a través de la pantalla le voy a decir al usuario que la aplicación predijo el resultado. Ese tipo de texto me exige colocar una parte literal o textual para que el usuario la lea tal cual, pero también mostrar el contenido de una variable. Este tipo de salidas ya las explicamos en los videos anteriores. Pero entonces, al hacer doble clic en el símbolo, me va a aparecer
el espacio para escribir lo que necesito. ¿Y qué es lo que necesito escribir? Entre comillas dobles, lo textual que quiero que el usuario lea de forma literal. Esta aplicación predice que el resultado de esta suma será, dejo el espacio, cierro comillas, coloco la coma y seguidamente escribo el nombre de la variable, tal como lo definí, adivinado. El espacio que dejo entre la A que termina el texto y la comilla que cierra todo el mensaje me va a permitir que el número que quede guardado aquí, producto de la suma que estoy indicando en el paso anterior, quede separado de la A. Si no le pongo aquí un espacio, el número va a quedar allí, la respuesta va a quedar allí muy pegada. Entonces, para eso se coloca aquí el espacio. Algunos escriben los dos puntos y espacio. Todo eso es válido porque usted es libre de pulir y de mejorar sus diagramas como usted cree que queden mejor. Luego, vamos al siguiente paso. Luego vamos a pedir una pantalla. Esa pantalla requiere que yo genere, o sea, la pantalla está en el paso 7, pero requiere que en el paso 8 yo genere el teclado, por lo que ya expliqué anteriormente, que como le estoy indicando al usuario que me ingrese algo, lo que yo hago en el paso siguiente es generarle el espacio al usuario para que escriba, pero también generar la variable donde va a quedar guardada esa información que el usuario está escribiendo. Entonces, hasta el momento, mi algoritmo traducido a pseudocódigo y finalmente traducido a diagrama quedaría de la siguiente forma. Los 8 pasos que llevo traduciendo y acá los respectivos símbolos. Recordemos que tengo un símbolo de más porque el programita de manera automática me inserta el final. Y lo que hago yo es ir expandiendo ese espacio del inicio y del final conforme vaya insertando los símbolos que necesito. Muy bien, en el siguiente video y último de esta clase vamos a realizar el truco matemático completo y vamos a aclarar finalmente qué es lo que ustedes tienen que entregar como tarea de esta semana 2 y 3.